Ok, aquí nos habíamos quedado en la clase pasada. Vamos ahorita a crear medidas. ¿Qué son las medidas en DAX? Básicamente serían lo mismo que el resultado de nuestras funciones en Excel. Es como ustedes dicen a veces fórmulas, ¿no? Lo mal dicho por los usuarios, las fórmulas, las funciones. Recordemos que una fórmula es la operación aritmética o matemática de algo. Una función te va a devolver un resultado a partir de un parámetro si es necesario o no. ¿Ok? Entonces, las métricas lo que vendría a ser es un resultado que viene siendo calculado a través de una función DAX. El lenguaje de funciones acá se llama DAX, D-A-X, y ese es el que vamos a trabajar en todo lo que es Power BI. Siempre que ustedes puedan crear una medida, una operación, una función, háganlo porque automatiza o mejora el manejo de la memoria RAM. También podemos hacer esto como columnas calculadas, pero el problema de las columnas calculadas es que el valor se va a evaluar fila a fila y eso afecta a la memoria RAM. ¿Ok? Entonces, para esto vamos el día de hoy a tener tres fórmulas: Sum, SumX y Calculate, que es la función más utilizada dentro de Power BI. Ok, yo puedo coger mi tabla facturas y aquí, si yo le doy un clic a facturas, yo tengo la opción de herramientas de tablas, y en herramientas de tablas tengo nueva medida rápida, nueva columna y nueva tabla. Yo puedo crear tablas a partir de expresiones DAX, lo vamos a ver en el episodio que viene. Puedo crear una columna, como yo les dije, que también sea a partir de una expresión DAX. Una medida rápida, que ya son funciones que están creadas con parámetros ya directos desde Power BI, que nos ayudan básicamente cuando no sabemos nada de DAX. Y nueva medida, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Ahora, y creo nueva medida, esa medida se va a crear directamente en la tabla. Por ejemplo, voy a dar clic aquí en esta calculadora. Aquí se me va a habilitar una barra de fórmulas, como ustedes la conocen, o es una barra con un botón de X, que es cancelar, y un botón de visto, y aquí una flechita que yo puedo desplazar hacia abajo o expandir. Con el botón del mouse y presionar la tecla control, yo puedo esto aumentarlo. ¿Sí ven? Ok, yo puedo hacer un zoom o no lo puedo hacer. Yo lo voy a dejar ahí para que se pueda ver efectivamente. Aquí donde dice medida es el nombre de la medida que ustedes quieren poner. Por ejemplo, yo quiero poner el total de suma. Entonces, por ejemplo, el total de ventas, por ejemplo, ¿ya? Y esto aquí va a ser igual a la función DAXSum, ¿ok? Aquí tiene IntelliSense, Power BI, es decir, que le va completando o les va diciendo las funciones que dispone a partir de lo que usted va escribiendo. Entonces yo tengo aquí 4 que concuerdan: Sum, Summarize, Summarize Column y SumX. Yo voy a utilizar Sum. Presiono la tecla Tab y con la tecla Tab se abre automáticamente el paréntesis y me da a mí las opciones en el cual están disponibles para yo poder sumar. Entonces, en este caso, con la flechita me voy hacia abajo y le pongo facturas monto y vuelvo a presionar la tecla Tab y cierro mi paréntesis, Enter. Entonces aquí yo he creado ya mi primera función DAX que me permite a mí sumar, ¿no? Voy a minimizar esto con control y la rueda del ratón, y voy a coger y observen que dentro de facturas se me ha creado un icono de calculadora y se llama total ventas. Lo arrastro al lienzo, le pongo la etiqueta y efectivamente debe dar lo mismo, ¿no? Porque es un mismo monto que yo estoy trabajándolo, ¿no? Estoy ahí funcionando. Entonces, esa es la función DAX, ¿no? La función sum de DAX. Ahora, esto que está aquí, que hemos hecho por primera vez porque somos principiantes, es una mala práctica. Una buena práctica es crear una tabla donde esa tabla estén todas las medidas que utilicemos. ¿Ok? Entonces voy a crear una tabla. Miren la diferencia de crear una tabla que nos sirva a nosotros para almacenar medidas, y después veremos una tabla que es a partir de DAX, ¿no? En este caso voy a crear una tabla sencillita para almacenar ahí las medidas, como para categorizarlas, ¿no? Me voy a ir aquí a inicio, y en inicio tengo el panel introducir datos, ¿ok? Aquí, y le doy clic a introducir datos. Aquí me dice crear tabla y acá abajo me dice el nombre de la tabla. Yo aquí le voy a poner medidas, a ver si lo logro escribir bien. Y le doy cargar, nada más hago ahí.
Ok, entonces se me va a crear una nueva tabla donde van a estar solo las medidas. Esto es muy importante para la organización de mi dashboard, más nada más. Porque no porque esté aquí adentro va a funcionar o porque esté afuera no va a funcionar, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo una tabla de medidas. Este total ventas yo podría, lo tendría que coger y ponerlo dentro de mi tabla de medidas acá. Muy bien, ahora yo lo que quiero hacer, como les dije, es coger y pasarla acá, ¿no? A esta tabla de medidas. Muy bien, entonces la voy a seleccionar y cuando yo selecciono un campo de una tabla o una columna de una tabla, recuerden que se me habilita las herramientas de medición. Aquí tengo el nombre que se llama total de ventas. Aquí la tabla inicial no es factura, sino es medidas. Entonces doy un clic en la flechita hacia abajo y le pongo medidas y deja de pertenecer a la tabla facturas y se va a la tabla medidas. Ok, como esto es un total de ventas, yo le voy a decir que sea un formato moneda, dándole un clic aquí al dólar y de repente le voy a poner que sea de 2 decimales. La categoría no le voy a tener ninguna categoría y listo. Aquí ya es momento de poder borrar esta columna 1 que solamente me sirvió para crear la tabla, así que le doy clic a estos tres puntitos y le pongo eliminar del modelo porque en realidad no la voy a necesitar. Perfecto, entonces yo tengo las medidas, un total de ventas. Ahora voy a trabajar con otra medida, SumX. SumX es una función dentro de mi lenguaje DAX que me permite a mí realizar una suma, pero con un filtro. ¿Ok? Vamos a verla. Me voy aquí a la tabla de medidas, voy a escribir nueva medida y en nueva medida le voy a decir total cobrado. Por ejemplo, total cobrado va a ser igual a ¿qué? A sum. Ahora voy a utilizar SumX y miren que SumX al abrir el paréntesis me dice necesito una tabla y después necesito la expresión. Devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. Ok, entonces SumX, la tabla vendría a ser facturas. Pongo coma o punto y coma dependiendo de la configuración regional. A veces aquí es punto y coma o a veces es coma con mi caso y aquí voy a poner la expresión. La expresión vendría a ser mi monto. Ok, monto y le doy enter. Perfecto. Entonces arrastro el total cobrado y ahí lo tengo, ¿no? ¿Verdad? Hasta ahorita, si yo le pongo no, pues obviamente va a cambiar y si le pongo sí, perfecto. Ahí como que ustedes dicen, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Bueno, ahorita no hay ninguna. Vamos a ponerle una diferencia. Nosotros le habíamos puesto total cobrado. Ok, entonces vamos a aplicar otra función dentro de DAX que se llama filter, que nos va a ayudar para filtrar. Entonces aquí le ponemos filter y abro paréntesis. La tabla va a ser factura y la expresión, ¿cuál va a ser? La expresión va a ser, por ejemplo, en este caso, que es cobro. Cobrado es el campo. Si está cobrado, ok, déjame poner así, ok. Si es cobrado, entonces ahora va a sumar facturas monto, ok. Aquí me falta una comita, por eso se está quejando. Ok, entonces aquí ¿qué le estoy diciendo? El total del cobrado va a ser de SumX, ok. Déjeme filtrar todos aquellos que en el campo cobrado diga sí. Todos los que tengan en el cobrado sí me los va a sumar. Por eso se llama SumX. Enter. Entonces espero un ratito y ahora sí, 225,000. Miren, ahí sí. Si yo le pongo no, esto cambia y claro, esto pues como está aplicado un filtro aquí, dice en blanco. ¿Por qué? Porque mi filtro, mi SumX, nos va a ayudar a nosotros que solamente me traiga lo cobrado. Para ese es este de aquí, total cobrado. ¿Ok? Entonces para eso me sirve SumX. A diferencia de este que solamente me sirve para sumar, este que está acá me va a servir a mí para aplicarle un filtro y una vez que esté filtrado esa información, entonces sumar el monto. Por ejemplo, me voy aquí y le doy una tablita. Esta tablita la pongo por aquí y le voy a poner, por ejemplo, cobrado y le voy a poner, por ejemplo, monto. Ok, le voy a dejar esto así. Y ahí está. El sí es 225,000 y el no es 12,000. Hasta ahí estamos perfectos. Está una medida, digamos, directamente filtrada a la suma, ¿no? Y si yo quisiera, le pongo aquí el dólar y ya está. Ya se está expresando esto en moneda, ¿no?
Bien, vamos con la última. La última se llama Calculate. Calculate es una medida dentro de DAX que es la más utilizada porque en este caso nosotros hemos sumado nada más. Pero Calculate dentro de DAX puede hacer algunas operaciones, no solamente sumar, sino que también puede hacer el resultado de una multiplicación, alguna división, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer una medida donde sea el total por cobrar. Vamos a poner aquí nueva medida. Le vamos a decir total. Total por cobrar va a ser igual a calculate. Calculate viene la expresión, es decir, la operación que ustedes quieran realizar. Por ejemplo, si yo quisiera saber las ventas, pero tengo por un lado las cantidades y el precio unitario, entonces aquí vendría a ser la cantidad por el precio unitario. ¿Okay? Como en este caso no lo tengo, voy a utilizar la función sum. La función sum, recordemos que nos ayudaba a nosotros a sumar, que fue el que empezamos este video tutorial. Entonces voy a sumar el monto, ¿ok? Cierro paréntesis de sum, pongo la coma, pero ahora le voy a decir, por ejemplo, cobrado va a ser igual a no. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, calculate sum de cobras es igual a no. 12.57 como está aquí, ¿no? 12.57. Entonces en ese caso yo ya tengo el total cobrado versus el total por cobrar y nuestro total vendría a ser 238. Aquí en esta tablita nosotros lo podemos corroborar. Entonces ya hemos creado tres medidas, el total cobrado, ¿okay? El total de ventas y el total por cobrar. ¿Sí? Perfecto, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.